Todo comenzó con una llamada telefónica a principios de 1993. «Es de un tal Dr. Steele», dijo Kate. «John Steele, de Guam». Años atrás, en Toronto, yo había tenido algún contacto con un John Steele, un neurólogo. ¿Sería él? Y de ser así, me pregunté por qué razón me llama ahora. ¿Y desde Guam? Levanté el teléfono, algo indeciso. Cuando mi interlocutor se presentó, resultó ser él. En efecto, el John Steele al que conocí me contó que llevaba 12 años viviendo y trabajando en Guam. Guam había despertado un interés especial entre los neurólogos durante los 50 y los 60, debido a las numerosas descripciones publicadas de una extraordinaria enfermedad endémica de la isla, una enfermedad que los nativos de Guam, los chamorros, llamaban Litico-Bodig. La enfermedad aparentemente podía manifestarse de distintas maneras, unas veces como litico, una parálisis progresiva que se asemejaba a la esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de las neuronas motoras, y otras veces como Bodig, una afección comparable al parkinsonismo, ocasionalmente acompañada de demencia. Investigadores ambiciosos llegaron de todas partes del mundo a Guam, ávidos por hallar la causa de tan misteriosa enfermedad. Pero, por insólito que parezca, la causa de la dolencia no pudo ser descubierta por ninguno de ellos, y después de repetidos fracasos, el interés por el Litico-Bodig decayó. No había vuelto a oír hablar de él durante los últimos 20 años, y daba por sentado que había desaparecido lentamente sin que se hubiera llegado a conocer su causa. Nada más lejos de la realidad, me dijo John. Trataba a cientos de pacientes con Litico-Bodig. La enfermedad seguía existiendo y todavía no se había descubierto su causa. Los investigadores iban y venían, comentó. Muy pocos se quedaban una temporada relativamente larga, pero lo que más lo sorprendía después de llevar 12 años en la isla y haber visto cientos de pacientes era la ausencia total de uniformidad y lo extraño de las manifestaciones de la enfermedad. Esta, a su juicio, era muy parecida a la variada gama de síndromes posencefálicos que aparecieron después de la epidemia de encefalitis letárgica durante la Primera Guerra Mundial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por regresar o por entrar por primera vez a este podcast en donde paseamos con Oliver Sacks por sus libros, por su biografía y por los temas que a él le interesaban y a nosotros también. Si no, no estaríamos aquí. Bueno, hoy vengo a hacer una confesión nada importante, pero bueno, quizá es algo que os puede parecer raro. Y además no quiero que se me pase, pues he estado dándole vueltas precisamente al tema justo hace un momento y no es que no le haya dado vueltas antes, en otras ocasiones, pero es que cada vez es más recurrente, ¿no?, este pensamiento. Y la cosa es la siguiente, y es que cada vez me gusta menos hablar. Hace años era un gran hablador, conversador, no sé cómo decirlo. Era gregario y me gustaba estar con los amigos y reunirlos en casa y salir a tomar café y charlar y llevar, ¿por qué no?, las riendas de algunas de esas charlas. Desde hace ya unos 14 años vengo recogiéndome más y más.
Creo que todo empezó en los años en los que tuve que someterme a tantas operaciones de rodilla y tuve que pasar mucho tiempo solo, tanto en Murcia como en París. Me fui acostumbrando a estar solo. Y todos estos años de estar solo en África también, al menos no rodeado de familiares y amigos. Pues eso, me han curtido en la soledad y la verdad es que puedo estar solo mucho tiempo, todo el tiempo que me apetezca. Bueno, de hecho, la pandemia la viví solo en Hendaya y salvo por la preocupación por lo que estaba pasando y por la familia, pues por lo demás yo estaba genial. Claro que me gusta compartir y salir a tomar algo y que vengan a casa, pero ya no es el mismo tipo de necesidad que antes. Si ocurre bien y si no, no pasa nada. Con el hablar y el charroteo, pues me pasa lo mismo. O estamos un par de personas o 3 amigos y bueno, y me siento a gusto. O si somos algunos más, pues decido diluirme y pasar desapercibido, algo que hace unos años hubiera sido impensable. Y con el podcast me pasa algo parecido. Más veces de las que han sido, hubiera preferido haberme puesto simplemente aquí a leer, solo a leer. Y no a daros esta cháchara, ¿no?, que siempre doy entre lectura, etcétera, etcétera. Pero claro, entonces no sería un podcast guiado sobre la vida y la obra de Sachs, sino un lugar de lectura. Así que bueno, creo que todo cabe, ¿no? Pero con cierto equilibrio. Por eso hace 2 episodios y hace ya unos cuantos también, pues he introducido simplemente una lectura. Y es que más adelante vendrán algunas más y entenderéis por qué. Pero hoy volvemos a un libro de Sachs. No por primera vez, porque ya hemos visto, leído, comentado todos ellos, al menos de los que hasta la fecha de hoy se han publicado. En el episodio anterior anunciamos la salida del nuevo libro de Sachs, el de las cartas, titulado Letters. No sé cuándo lo traduzcan en español, si dejarán Letters o pondrán cartas como título, que de momento está en inglés y del que intentaré hacer un episodio, pues antes de que sea demasiado tarde. Bueno, a partir de la lectura inicial de este episodio supongo que te habrás hecho una idea de que el libro del que se trata, y es que no hay 2 libros en donde Sachs se adentra en el mundo de la aventura de los investigadores y de las zonas con enfermedades endémicas, no al menos un libro dedicado a ello y solamente a ello como es este, ¿no? La isla de los ciegos al color. El libro que volvemos a traer hoy se publicó en 1997. Si no lo recuerdas, yo no lo recordaba, pero son muchos episodios ya y lo he tenido que ir a buscar. Dedicamos en su día el episodio 33 a este libro, a la isla. Presentamos el libro y contamos algo de la historia de la primera parte del mismo, que es precisamente la que trata de esa o de aquella población de acromatópsicos de una isla de la Micronesia, a la que Sachs se fue con un par de colegas científicos, uno de ellos también acromatópsico. Bueno, pues aquello fue aquella parte, en aquella ocasión fue aquella parte del libro. Ahora regresamos de nuevo a la isla de los ciegos al color para entrar en la segunda parte del libro, titulada La isla de las cicas, que también contiene más de un relato, pero que nosotros nos vamos a dedicar al principal de ellos, el titulado Guam. En Guam viven los chamorros y hay muchas cicas. ¿Y qué son las cicas? Pues son como unas palmeras, pero más antiguas. La equivalencia sería como la que hacemos entre el mamut y el elefante. Bueno,
por hacernos una idea. Guam es una isla no muy lejos de la isla de los ciegos al color, que está situada en el Pacífico, en el mar de Filipinas. La isla había sido colonizada por los españoles y más tarde fueron los Estados Unidos los que se hicieron cargo al instalarse allí. Los japoneses también lo hicieron por un tiempo, así que la isla sufrió todo tipo de idas y venidas en ese sentido. Pero Sachs no vino a Guam a ver ciegos al color. Aquí las personas sufrían y se morían por una enfermedad doble, la litico-bodig, que, como se ha dicho en la lectura inicial, se presentaba en la población a veces como litico, a veces como bodig, y a veces se daban las dos dolencias, tanto por un lado al mismo tiempo y en otras ocasiones pues empezando por una y desarrollando después la otra. Del lítico ya nos ha hablado Sachs, que presenta parálisis progresiva, y del bodig, pues que se caracteriza por una profunda inmovilidad, casi catatónica, con temblor o rigidez, bueno, mayores o menores según los casos. En los años 90, los trastornos encefálicos ya habían desaparecido prácticamente, pero en Guam había mucha gente que lo sufría aún. Así que John Steele, que conocía el trabajo de Sachs con Despertares, pues precisamente por ello pues lo convocó para que fuese a la isla a ayudarle a entender qué era lo que estaba pasando allí. Y tengo que decir una cosa, entre las historias de Sachs, algunas merecen ser explicadas por la complejidad de sus términos técnicos, aunque él hace un buen trabajo de difusión para casi todo el público, pero es cierto que muchos términos son técnicos, neurológicos, pero en otras ocasiones, como en esta, es cierto que estos términos están a la altura de cualquier relato de aventuras y de misterio. Lo que pasa es que aquí el tema central del misterio es una enfermedad que se resiste a mostrar su procedencia, y no lo es un tesoro que hay que descubrir o un anillo que hay que destruir en el monte del destino. Sino es eso, es una enfermedad fatal y mortal en muchos casos, circunscrita en una isla y con una etiología escurridiza. Por eso creo, honestamente, que esta historia habría que leerla desde el lugar preferido de cada uno en su casa y saborearla. Pero aquí estoy yo, seguramente que para echaros a perder este relato exquisito. Pero no, siempre quedará algo por leer y por asimilar, porque en unos minutos no nos da tiempo de abarcarlo todo. Vamos a ver. Sachs llega al aeropuerto de Guam y John lo recibe y se fueron en el coche de este y pasando por la ciudad de Umatac, y John le enseñó el cementerio. Umatac tiene la mayor incidencia de litico de la isla y así es como termina, le dijo. Pasaron luego por un largo puente y siguieron descendiendo hacia la bahía en donde estaba el pueblo de John. La casa de John era una planta baja, muy cerca del pueblo, con un jardín plantado de palmeras, plataneras y cicas. Además de médico de buena parte de los chamorros de su región, también cultivaba abejas y producía miel. John le dijo a Sachs que la enfermedad del litico-bodig había pasado por innumerables intentos fallidos en cuanto al conocimiento de la causa o causas que la producen. Y es que se han dado muchas aproximaciones desde distintos puntos de vista, y cuando parecía que ya se daba con la causa, pues aparecían casos, ya fuesen nuevos o antiguos, que invalidaban la hipótesis de la que se había partido y había que empezar de nuevo. El primero en describir la enfermedad fue Harry Zimmerman, en 1945, cuando era un joven médico de la Marina que llegó a la isla después de la Segunda Guerra Mundial, y advirtió de la gran incidencia de una enfermedad que él creyó que era la esclerosis lateral amiotrófica.
pero hacía falta otro punto de vista, no solo el de un médico, sino el de un profesional fascinado por los lugares geográficos aislados en donde se da la predisposición a que las enfermedades se hagan persistentes por aquello de la menor variabilidad genética. Claro, estamos hablando en general de un epidemiólogo. Entonces apareció Kurland, un epidemiólogo que consideró que este tipo de enclaves aislados pues son laboratorios genéticos. Así que por un lado estaba Zimmermann con su aproximación médica a la enfermedad y por otro estaba Kurland con su aproximación más epidemiológica. También estaba el trabajo de John en su día a día como médico de familia de tantos isleños y hasta un joven neuropatólogo, Asao Hirano, que llegó a la isla en 1960 para realizar estudios anatomopatológicos en los cerebros, ¿vale? Ya entramos al cerebro de las personas, usando los cerebros de las personas muertas, tanto por el litigo como por el body, demostrando que ambas enfermedades presentaban cambios idénticos en el sistema nervioso, llegando incluso a la conclusión de que las dos enfermedades en realidad no fueran distintas, pero es que en lo que respecta a la sintomatología sí que lo son, con lo cual se complica. Por lo tanto, tenemos muchos puntos de vista y desde todos estos puntos de vista se han ido desarrollando las investigaciones. No existe una forma estándar de lítico Bodig, le dijo John a Sachs. Podría enseñarte docenas de pacientes y todos tendrían síntomas distintos. Se trata de una enfermedad polimórfica en extremo, por lo que puede presentarse con infinitas variaciones. Ya lo comprobarás cuando veas a Estela y a su familia. Y llegaron a la casa de esta familia, José y Estela, y sus hijos de unos 20 y tantos años. También estaba la hermana de José. Estela impresionó a Sachs, pues le recordó a uno de sus pacientes de despertares. Estaba de pie como una estatua con el brazo derecho levantado, la cabeza inclinada hacia atrás y una mirada de trance en el rostro. Podías ponerle los brazos en cualquier posición y podría permanecer así durante horas sin ningún problema. Sin embargo, Sachs le habló y ella contestó. Si no se interactuaba con ella, no hacía nada, como si no existiese una voluntad dentro de ella. Voluntad que parecía despertarse en el momento en el que se le hacía algún tipo de petición. Sachs continúa el relato de esta manera. De igual forma, podía, si la acompañaban, ir de compras o a la iglesia, y se mostraba simpática y hasta cierto punto vivaz, pero sin perder por ello una especie de aire ausente, distraído, como si estuviera sonámbula o la invadiera una especie de extraño ensimismamiento. Me pregunté cómo reaccionaría a la L-Dopa, fármaco que aún no había sido probado con ella. Según mi experiencia, los pacientes catatónicos tenían las reacciones más imprevisibles, podían salir bruscamente de su estado e incluso, si continuaba el tratamiento, tener múltiples tics. Quizá la familia temía los posibles consecuencias del fármaco, no lo sé, pero el caso es que cuando se les pregunté, solo contestaron que Estela no parecía sufrir, que nunca se había quejado de su catatonía y que su estado parecía perfectamente sereno. Más tarde, cuando salieran de la casa de Sachs, le diría a John que por qué no hacían nada, que la señora estaba catatónica y que es que si no quería a la familia que regresara a la normalidad. John le dijo que eso mismo pensó él cuando llegó a la isla, pero que los chamorros tenían una actitud diferente hacia la enfermedad.
mostraban cierto estoicismo dentro del fatalismo y mucho más frente al lítico Bodig. José, el marido de Estela, también sufría un parkinsonismo diferente, digamos, al clásico. Era muy espasmódico e intenso y los músculos, completamente rígidos, luchaban entre sí y obstaculizaban todos los movimientos. Así que Sachs también reconoció a José y a los hijos, que parecía que tuvieran signos, que parecía que no tuvieran signos de la enfermedad, ni miedo a contraerla. Quizá porque circulaba un dato por la isla, y es que nadie que hubiese nacido después de 1952 había contraído la enfermedad. Dato imprescindible para añadir a todas las investigaciones que se estaban haciendo sobre la enfermedad, independientemente de cualquiera de los enfoques que acabamos de comentar. Sin embargo, la hermana de José sí estaba enferma. Tenía una demencia grave y progresiva. Dice Sachs que cuando entraron él y John a la casa, la hermana de José se abalanzó sobre él y trató de arañarle, furiosa, quizás por los celos, pues Sachs estableció conversación con John y su esposa primero. La hermana de John decía, señalándose a sí misma con el dedo, yo. Hablaba muy mal y sin embargo se calmaba con la música. La misma familia le cantó alguna canción tradicional y la mujer se tranquilizó. En fin, el caso es que una vez ya de regreso en casa de John, le dijo a Sachs que era inevitable preguntarse cuál era la causa de aquello. Al ver a José y a su hermana uno pensaría que es algo hereditario, pero al ver a José y a su mujer, que no son consanguíneos, pero que han vivido juntos casi toda la vida, se podría preguntar uno si el litigo Bodig podría ser contagioso. Pero al ver a sus hijos nacidos en los años 60 y libres de enfermedad como todos sus contemporáneos, uno acababa concluyendo que esa causa era demasiado misteriosa, fuese la que fuese, y que desapareció o que perdió su virulencia. Así que bueno, todo esto eran pistas, pero también contradicciones y por tanto material de estudio en la investigación. Hemos mencionado a Kurland como uno de los investigadores de la enfermedad. Bueno, pues a finales de los 50 amplió la muestra de sujetos que investigaba y añadió a un grupo de chamorros que había emigrado a California, y halló entre ellos la misma incidencia de litico Bodig que había en la isla de Guam. Pero la enfermedad no se desarrolló hasta después de 10 o 20 años de haber salido de Guam. También incluyó en sus estudios a personas que ya adultas llegaban a Guam por primera vez, adoptaban, por supuesto, el estilo de vida chamorro y también al cabo de 10 o 20 años desarrollaban la enfermedad. Entonces, ¿era un factor ambiental? ¿Era contagiosa o no? ¿Era un agente patógeno? Si era esto último, parece que actuaba muy lentamente, tardando entre 10 y 20 años en manifestarse. John, desesperado, lo calificó así como mecha lenta. Es una mecha lenta que activaba una cadena de fenómenos y que hasta mucho más tarde no se manifestaba como una enfermedad clínica. Una tarde la pasaron con el alcalde de la ciudad. Estuvieron en su casa con su familia. Él mismo estaba afectado por la enfermedad.
Sachs le preguntó si lo podía examinar y éste le dijo que sí. Los síntomas eran los clásicos de un Parkinson avanzado, no ya con tantos temblores, sino con acinesia o pérdida de movimiento. Y eso que las primeras manifestaciones de la enfermedad habían empezado solo un año antes. Sachs le preguntó al alcalde que cuál creía él que era la causa de esta plaga. Se encogió de hombros y le dijo que la gente creía que era el Fadange, que la gente lo decía y que los médicos locales lo habían confirmado. ¿Come usted mucho Fadange?, le preguntó Sachs, y él le contestó que le gustaba mucho de joven, pero que dejó de comerlo desde que dijeron que era la causa de la enfermedad. A pesar de que había dudas sobre el Fadange desde mediados del siglo pasado, en lo que Curland insistiría en los 70 del actual, la idea de que podría ser peligroso no se empezó a divulgar ampliamente hasta finales de los años 80, así que en cuanto al alcalde, lo había dejado de comer hacía relativamente poco, y resultaba evidente que sentía nostalgia por aquel alimento. Tiene un sabor especial, fuerte y picante. La harina común y corriente no sabe a nada, comentó. Entonces le hizo un gesto a su esposa, que salió de la habitación y volvió enseguida con un gran tarro lleno de semillas de cicas, cortadas en finas rodajas, como las patatas chips. Era evidente que se trataba de la provisión familiar y que no era del todo cierto que hubieran renunciado al Fadange. Por su aspecto resultaban apetitosas, recordaban los aperitivos a base de maíz, y estuve tentado de probarlas, pero me contuve. En la isla todo el mundo sabía que si las semillas de cica no se lavaban bien, podían ser muy venenosas. Si un pájaro, una cabra, una oveja o un cerdo bebían la primera agua donde se había tenido en remojo la semilla, podían morir. Sin embargo, no sucedía lo mismo con la segunda agua, y mucho menos con la tercera, que podía consumirse sin correr ningún riesgo. Sachs y John visitaron muchos pacientes, familias enteras y pacientes que vivían solos. Una de esas visitas fue a Felipe. «Te caerá bien, es un hombre muy amable», le dijo John a Sachs, «y padece por lo menos 4 formas distintas de lítico Bodig». Y John meneó la cabeza lentamente como apenado. Cuando llegaron, Felipe estaba sentado en la parte trasera de la casa, contemplando su jardín, lleno de plantas y con algunas plataneras. Había sido pescador y agricultor, y ahora criaba pollos y vivía tranquilo. Sachs lo examinó neurológicamente, mientras los pollos se le subían por encima y su perro se le acercaba. Neurología rústica, neurología rural, pensó Sachs. Felipe le dijo a Sachs que él también comió Fadange en el pasado. No estaba obligado por el hambre a comerlo, como si muchas de las personas de la isla, pues él se ganaba bien la vida. Pero es que el Fadange le gustaba a todo el mundo. En ese examen neurológico, Sachs advirtió que, aparte de que le costaba registrar los acontecimientos diarios de su vida y almacenarlos en la memoria, es decir, tenía cierta amnesia, no presentaba ninguna otra deficiencia cognitiva. El lenguaje, la percepción, el juicio, todo estaba bien. Sin embargo, sus manos habían perdido su vigor y muchos músculos también. Y había desarrollado un parkinsonismo. Hacía solo un mes que John lo había examinado y el parkinsonismo ahora había avanzado mucho. Cuando Sachs fue a despedirse, Felipe le dijo que volviese pronto, que no se acordaría de él, así que tendría el placer de conocerlo de nuevo.
Bueno, pues hay más historias, hay una profundidad más allá de lo que hayamos podido atisbar aquí en el texto o en esta selección que he hecho de este texto de Sachs. Este capítulo del libro de los ciegos al color es realmente una aventura neurológica enmarcada en un lugar digno de cualquier aventura que se pueda contar. Benny, otro de los enfermos a los que fueron a visitar Sachs y John, pertenecía a una familia devastada por el lítico Bodig. Benny los acompañó a pasear y los llevó al cementerio. Los llevó de una tumba a otra. Aquí está mi tío, aquí mi primo y su esposa, aquí está mi hermana y aquí mi hermano. Y en uno de esos muchos «y aquí», Sachs esperaba escuchar, pues su voz lo insinuaba, que estaría su tumba muy pronto. Y así fue. «Aquí me enterrarán», acabó diciendo, «entre mi familia y mis vecinos, muertos de lítico Bodig en este cementerio al lado del mar». Dice Sachs que ver los mismos apellidos una y otra vez daba la sensación de que el cementerio estaba reservado solo para los muertos del lítico Bodig y que todos pertenecían a una única familia, o tal vez a 2 o a 3, estrechamente todos emparentados, todas las cuales compartían la misma maldición. Si entramos en Wikipedia, no sé si se dice Wikipedia o la Wikipedia, pero vamos, si entramos ahí, que se supone que está actualizada, es muy curioso cómo las cosas se van asentando, ¿no? Cuando salió Wikipedia, mucha gente, sobre todo la gente de cierto nivel cultural o incluso se los leía escritores y bueno, pues que no había que recurrir a la Wikipedia, que había que recurrir al diccionario, que no era una fuente, bueno, y poco a poco pues yo creo que no hay ningún escritor ni ningún catedrático de nada que no acuda a la Wikipedia. Supongo que tendrá unos controles más o menos rigurosos, pero también es cierto que a veces se cuelan gazapos. Gazapos cuando el tema sobre todo interesa que contenga gazapos, y no creo que sea el tema del lítico Bodig, ¿no? Así que entrando en la Wikipedia podemos encontrar, si escribimos la palabra lítico Bodig, lo siguiente. El lítico Bodig es un nombre de una enfermedad neurológica degenerativa grave que se presenta de forma casi exclusiva en la isla de Guam. También se llama complejo parkinsonismo, demencia, esclerosis lateral amiotrófica y en su abreviatura ELAPD o síndrome de Guam. Aunque se han propuesto varias hipótesis para explicar el origen de la enfermedad, ninguna de ellas ha podido demostrarse, por lo que la causa es desconocida. El nombre de la afección deriva de que el trastorno parece presentar manifestaciones que corresponden a 3 enfermedades diferentes: la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica y la enfermedad de Alzheimer, por la parte que le corresponde a la demencia. La denominación lítico Bodig deriva del dialecto local de la isla de Guam. Lítico procede del término español paralítico y hace referencia a la parálisis propia de la esclerosis lateral amiotrófica, y Bodig se refiere a la lentitud de movimientos que aparece en la enfermedad de Parkinson. Y esto es lo que nos dice la Wikipedia, que está actualizada y que, como acabamos de leer o de escuchar, a día de hoy sigue sin conocerse. El origen. Estamos en 2024 y los primeros estudios de la enfermedad datan de más más antiguos que la Segunda Guerra Mundial, y aún no se conoce el origen de la enfermedad. Se han tomado muchos caminos para dar con él, pero todos han topado con algo que lo ha invalidado. Hay algo que se le escapa a los investigadores. No sé cuántas líneas de investigación existen hoy en día sobre esta enfermedad.
Y de hecho el propio Sachs se pregunta al principio del texto, ya en su libro, que ya tiene muchos años, pues si es que a día de hoy sigue habiendo alguna línea de investigación. Yo me pregunto que si tan complicado puede ser descubrir esto, o sea, cómo es posible, ¿no? Sabiendo que está tan circunscrita en una isla, en una zona acotada, y que las posibles variables tendrían o deberían ser limitadas, pero se ve que no es así. Bueno, pues no te entretengo más, aunque esa era la idea, entretenerte, invitarte a ir por este libro de aventuras. Las historias que se dan en islas son siempre maravillosas. Las islas tienen ese halo de que algo que se esconde, el misterio del que se trate, ha de tener su explicación y su solución no muy lejos, porque más allá solo hay mar. Así que el origen del Lítico Body, ¿por qué no está en la isla de Guam? En fin, ¿qué se puede querer si todo es horizonte, verdad? Dice una canción dedicada a una isla, al Gran Caimán caribeño. Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídate. Y feliz año, por supuesto. Chao, chao.